Dios bendiga, hermanos, ¿cómo están? Dios bendiga, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Ya vemos que hay algunos aquí conectados. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Hermana Dorcas, hermana Cira, hermana Alejandra, hermano Pastor, hermano Arturo. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Dios les bendiga. Ya estamos listos para empezar. Perfecto. Ay, Pues vamos bien. a... Qué bueno. Hermana Cira, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? No sé si puedes ahí contestarnos. Creo que no. Bueno, ya vamos, están ingresando otros hermanos. El hermano Rodolfo se está conectando ya. Bueno, hermano Rodolfo, ¿cómo te encuentras? Dios te bendiga. Dios te bendiga, ¿Cómo te, hermanos. Dios les bendiga a cómo todos. estás, hermano? Aquí, llegando tarde. Qué bueno. No, a tiempo, empezando. Sí, Muy bien. Bueno, pues vamos, dime, ¿cómo estás? Cuéntame. vengo saliendo del trabajo por eso, pero ya estamos aquí. Qué bueno, qué bien, hermano, qué bien. Pues bueno, pues vamos a iniciar. Rápidamente vamos a tratar de recordar lo que vimos hace 8 días, el lunes pasado. Estábamos viendo lo que era la música en la alegría, si no mal recuerdo, ¿verdad? En el pueblo de Israel, hemos estado hablando del pueblo de Israel, hablando del Antiguo Testamento, viendo cómo en el Antiguo Testamento, pues, no solamente la música estaba presente en ciertas ocasiones, más bien en muchas partes o en áreas de su vida, la música estaba presente, no solamente en la alabanza a Dios, sino en pues cuando trabajaban, cuando em, coronaban a un rey, entre otras áreas, ¿verdad? Se usaban la música para burlarse de sus enemigos. Pero más a eso vimos también lo que eran mm, la otra parte. Hablábamos también de los cantos graduales, y ahí veíamos que ciertos salmos eran que servían como para el peregrinaje cuando iban de sus tierras, donde ellos vivían, al templo de Jerusalén. Y bueno, pues el día de hoy vamos a darle un poquito de continuidad a esto. Y creo que no terminamos hace 8 días, no alcanzamos a ver la parte que era la música en el duelo. Esa parte nos faltó ver el día de allí, hace 8 días, el día lunes. Pero bueno, el día de hoy lo vamos a retomar. Vamos a retomar y a partir de ahí vamos a hablar el día de hoy. Entonces voy a compartirles pantalla. Voy a compartir pantalla. Ahí ya la podemos ver, ¿verdad? Perfecto. Pues bueno, seguimos hablando de la música en la vida de Israel y ahora vamos a hablar de la música en el duelo. Para esto, me gustaría que iniciáramos con una cita que es Hebreos 13, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13, 15. Bien. Entonces, pues vamos a dar lectura a esa parte. Vamos a darle lectura y dice así, si ya lo tenemos, hermanos, vamos a dar lectura para dar inicio a esta parte y dice,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Bien, pues bueno, vamos a hacer una oración. Está con nosotros el hermano pastor. Le vamos a pedir en esta ocasión que nos apoye dirigiendo la oración. Entonces, si puede, hermano, abrir su micrófono y nos apoya con la oración, hermano. Nos dirige en Amén. oración. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Todopoderoso. Una vez más estamos reunidos en tu nombre, Señor, mediante las redes sociales. Te rogamos, Señor del cielo, que ponga los medios para que este pequeño estudio sea de grande bendición para todos los que estén conectados y para todos los que lo vean posteriormente, Señor. Te rogamos y te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría del cielo, que ponga los medios, Señor, para que todos tengamos en cuenta estas cosas, Señor, que son indispensables para la adoración. Te rogamos, bendito Dios, que hagas la obra en los corazones de tu pueblo, de tu iglesia, para que cada vez que aprendamos algo, Señor, lo pongamos por obra, lo concienticemos, lo meditemos, Señor, y hagamos, Padre eterno, uso de tu grande misericordia para darnos entendimiento y sabiduría. Te ruego, bendito Dios, que bendigas a mi hermano Aminadab, que va a impartir este estudio. Dale entendimiento, Señor, dale de tu gracia, Señor, para que las cosas que él está haciendo sean de bendición y sean, Señor, primeramente para honra y gloria tuya. Ten piedad, ten misericordia, Señor. Danos sabiduría. Bendice a mis hermanos que están conectados. Bendice, Señor, a los que se han de conectar durante el estudio. Y dale de tu gracia, Señor, a toda tu iglesia, a todo tu pueblo, Señor. Bendito las diferentes misiones. Danos hambre y sed de tu palabra, Señor. Te ruego estas cosas en compañía de mis hermanos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Pues bueno, mm, ya por medio de esta lectura y de esta oración, pues les damos inicio a este estudio. Y como menciona este versículo de Hebreos 15, así que ofrezcamos a, por medio de él a Dios siempre sacrificios de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Pues como ya sabemos, y yo creo que los estudios que llevamos hasta el momento, creo que notamos que Dios en toda la historia, en la Biblia mencionada, siempre hay una cosa que Dios ha demandado, y es que le alabemos, es que le cantemos. Creo que eso lo hemos visto ya en varias citas anteriores. En los estudios anteriores hemos visto que es un mandato de Dios que se le alabe, que se le cante. A Dios le gusta que se le cante, yo creo que está más que claro, yo creo que es algo que esté en duda y tenemos que cantarle a Dios, hablar de sus atributos, hablar de sus proezas, hablar de Él. A él le gusta que se le alabe, que se haga honor a su nombre, que se le exalte, que se hable de sus maravillas, de sus proezas, de los hechos, de las grandes cosas que ha hecho, de sus atributos. Entonces, la música, la alabanza tiene que estar dirigida a Él y yo creo que es algo que nuestros labios, nosotros siendo criaturas hechos por Dios, tenemos que rendirle ese atributo, esa alabanza que confiese su nombre, porque es algo que Dios ha demandado y yo creo que hemos visto en el paso de las citas que hemos leído, que el Salmo es como el himnario de ellos, ¿no? Es como la parte de sus alabanzas, donde podemos encontrar las alabanzas en los salmos, y muchos salmos denotan esto, que David y todo el pueblo judío en el Antiguo Testamento alababa a Dios, le daban las gracias a Dios por la victoria, por el triunfo, por librarlo de las manos de sus enemigos, y toda la alabanza estaba dirigida o centrada a Dios en ese aspecto. Entonces, es algo que a Dios le agrada, es algo que hay que estar haciendo. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver la otra parte. Ya vimos la música que era en la alegría mientras el pueblo tenía los beneficios, las bendiciones de Dios cuando les daba la victoria delante de sus enemigos. Pero ahora vamos a ver la otra parte, la música en el duelo. Y para esto
pues bueno, vamos a ver la música en el duelo. La música en el duelo, estamos hablando que en los sepelios, en el pueblo judío, en los sepelios, el canto de elegías era un canto fúnebre, era de rigor. Ahora, ¿qué es una elegía? O sea, era de rigor que cuando alguien había fallecido, tenían que cantar y tenían que cantar canciones fúnebres y era de rigor. Y a esos cantos fúnebres se les llamaba elegías o se les llama elegías. La elegía es un tipo de poesía lírica cuya pieza consiste en una lamentación, es decir, en una expresión de dolor o desesperanza ante la pérdida de un ser amado, un sentimiento, una patria, etcétera. En música se considera elegías ciertas composiciones particularmente tristes o sombrías, ¿no? Entonces, la elegía es un tipo de poesía lírica que consiste o el tema principal está basado en una lamentación, en la pérdida de alguien, en este caso en la muerte de alguien, en la desgracia de alguien, quizás en catástrofes de alguna nación, etcétera. Y el término elegía proviene de la voz griega, de la palabra elegos, nombre que en la antigüedad daban a un canto fúnebre, acompañado de flauta o de lira, y que se caracterizaba por un tipo de métrica particular, el dístico elegíaco, compuesto por un hexámetro y un pentámetro. Este tipo de verso fue muy común en la poesía grecolatina, no solo para expresar el luto o el duelo, aunque ese quizás fuera su cometido original. O sea que, entonces, la elegía en resumen, sí es una poesía lírica que después ellos la expresaban, la interpretaban, era una lamentación de llanto, de dolor, de tristeza, y la expresaban por medio del canto. La cantaban, esta poesía la escribían, posterior a eso la cantaban, la entonaban, acompañado de alguna flauta o de lira, cuando algún familiar fallecía. Ahora, el dístico elegíaco es una estrofa clásica grecolatina, como ya se mencionó acá, que consta de dos versos. Decíamos que era un hexámetro y un pentámetro. Un hexámetro significa que era de 6 renglones o de 6 versos y el otro verso, o el otro párrafo más bien, era de 5, un pentámetro. Dice, originalmente era un verso cantado con acompañamiento de flauta, aunque también se citan casos de acompañamiento con la lira, o sea, con algún instrumento de cuerda en este caso. Entonces, si ya sabemos lo que es una elegía, que era, en resumen, en la música la elegía es un canto fúnebre, hay tres tipos de elegía. El primer tipo de elegía es el clásico. Es un poema que lamenta la muerte, pero no en general, sino una muerte concreta y con frecuencia, aunque no siempre es real. Por tanto, está dedicado e incluso apelativamente dirigido a un muerto, o sea, a una persona en específico, ¿no? Ahora, el otro tipo, otra variante de la elegía es la heroica. Una elegía heroica lamenta la muerte de una persona de relieve nacional que por sus hechos en vida o por las circunstancias de su muerte ha merecido el reconocimiento popular. Ejemplo, la muerte de algún guerrero, de un revolucionario, de algún político, de un rey, etcétera. Alguien de gran reputación, alguien de relieve nacional, o en este caso podría ser, si hablamos del pueblo judío, pues la muerte de algún rey, era, era, se le escribían elegías o cantos fúnebres heroicos, haciendo honor a su nombre por todas las hazañas, por todo lo que él hizo en vida. Y la tercera variante es la patriótica o política, antiguamente denominada trenos, aunque a veces se identifique con la heroica, o sea, puede confundirse, puede ser algo similar, sin embargo, no es un mismo tipo de poema, pues en ella se lamenta una desgracia o catástrofe colectiva que afecta a todo un pueblo o a un amplio grupo humano. Guerras, matanzas, invasiones, destierro. Más adelante ahorita vamos a ver, ejemplo, cuando el pueblo judío pues era conquistado por sus enemigos, ahí había un catástrofe, ahí había una desgracia porque el pueblo era cautivo de sus enemigos y entonces ahí se escribían elegías donde hablaban de la lamentable y triste historia del pueblo judío que era cautivo por su enemigo. Y entonces ahí se escribían elegías patrióticas. Entonces tenemos tres tipos de elegías.
La clásica que va dirigido a una persona que quizás no era de realce, que era quizás alguien del pueblo, porque al final del día se le escribía una elegía haciendo referencia concreta a esa persona que había fallecido. La segunda, la heroica, que es de realce, alguien que era de renombre, un rey, un guerrero, alguien que era de suma importancia dentro de la nación, dentro del pueblo, y la patriótica, pues obviamente de manera general, estamos hablando de todo un pueblo, de todo un pueblo. Ahora, vamos a ver aquí en esta parte, perdón, ya me brinqué. Mm, el cántico del arco. Vamos a la cita de 2 de Samuel, 1, versículo 17. 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Aquí tenemos un ejemplo. Estamos hablando aquí del rey David. El rey David escribe un poema, una poesía, que después la canta y la interpreta, lamentando la muerte de Saúl y de Jonathan. Saúl cuando era rey y Jonathan, hijo del rey, que en cierto momento fueron a la guerra, se enfrentaron a los filisteos y mueren, mueren en batalla. Y entonces David escribe esta elegía y dice así: David entonó este lamento por la muerte de Saúl y de su hijo Jonathan y ordenó que se le enseñara a la gente de Judá este lamento. Este lamento se haya escrito en el libro del justo o en el libro de Jaser, que es lo mismo. En otras versiones podemos encontrar como el libro del derecho. En el versículo 19 dice: Oh Israel, herida fue tu gloria en tus montañas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni lo cuenten en las calles de Ascalón, para que no se alegren las mujeres filisteas, para que no salten de gozo esas paganas. Que no caiga más sobre ustedes lluvia ni rocío, montes de Gilboa, pues son campos de muerte. Allí fueron pisoteados los escudos de los héroes. Allí perdió su brillo el escudo de Saúl. Jamás Saúl y Jonathan volvieron sin haber empapado espada y flechas en la sangre y la grasa de los guerreros más valientes. Saúl y Jonathan, amados y queridos, ni en su vida ni en su muerte estuvieron separados. Más veloces eran que las águilas, más fuerte que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino fino, que las adornaba con brocados de oro. ¿Cómo han caído los valientes en el campo de batalla? Jonathan ha sido muerto en lo alto de los montes. Angustiado estoy por ti, Jonathan, hermano mío. Con cuánta dulzura me trataste. Para mí tu cariño superó el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Las armas han sido destruidas. Y aquí estamos viendo entonces una elegía, un canto fúnebre. David entonó este lamento en memoria de Saúl y de Jonathan. En otras versiones podemos encontrar, dice que David endechó. Endechó es eso, se lamentó, cantó, entonó, expresó con profundo dolor la pérdida de estos dos personajes, en este caso Saúl y Jonathan. Entonces, aquí tenemos una elegía, podríamos mencionarlo de manera, es de las variantes, es la heroica, porque hace referencia a dos personajes de suma relevancia en el pueblo judío. Era el rey y el hijo del rey. Y podemos ver que sí es un canto, porque hay ciertas frases donde se repiten constantemente. Ejemplo, aquí tenemos en el versículo 19, ¿cómo han caído los valientes? Luego esta misma frase se repite en el versículo 25, ¿cómo han caído los valientes? Y termina en el versículo 27 nuevamente la frase, ¿cómo han caído los valientes? Entonces, por medio de este cántico, se le mencionó como el cántico del arco. Ahorita vamos a ver por qué. Estamos viendo que David escribe en su dolor, el saber que habían muerto el rey Saúl, que era el ungido de Dios, y Jonathan. Jonathan era pues, muy amigo, hizo un pacto de amistad con él, pues obviamente lamentó la pérdida y hizo honor al nombre de cada uno de ellos, cantando, entonando, escribiéndole este poema, donde después David ordena, dice aquí en el 18, ordenó que se le enseñara a la gente de Judá, o sea, a todo el pueblo, este lamento que se haya escrito en el libro del justo o en el libro de Jaser.
O sea que fue una ordenanza de David que todo lo cantaran y que no lo supieran, dice, y que no lo cuenten en las calles de Ascalón, no lo anuncien en Gad, para que las mujeres filisteas no se gocen o no salten de alegría por haber matado a Saúl y a Jonathan. Aquí tenemos un ejemplo claro entonces de una elegía de un canto fúnebre, una heroica, un canto heroico donde da relevancia a la pérdida de estos dos personajes. Ahora, en la siguiente diapositiva, ¿qué era el libro de Jacer? Jacer significa el justo, es lo que decíamos en el versículo 1, el libro del justo o el libro del derecho o el libro de Jacer. Jacer significa el justo, nombre de un libro hebreo perdido, citado en 2 de Samuel 1:18. Ya lo leímos. Este libro no está incluido entre el canon bíblico, pero se dice que era una colección de poesías de las guerras de Israel en las que se conmemoraban los acontecimientos de Israel y sus héroes. Probablemente odas y salmos que exaltaban las hazañas de los héroes de Israel. Entonces, dentro de este libro de Jacer estaban escritos las elegías, pero también había cantos de alegría, de gozo, de júbilo, de las hazañas cuando el pueblo de Israel ganaba, pero también de elegías cuando el pueblo de Israel pues lamentaba la pérdida de alguien. En este caso estamos hablando de Jonathan y de este Saúl. Ahora, ¿cómo lo podemos corroborar? Vamos a ver otro ejemplo. Josué 10:13. Ahí en el versículo 13 de Josué dice, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Ahí vemos un ejemplo donde también se está citando el libro de Jacer y que ese hecho que vio Josué cuando estaban peleando, cuando el sol, él oró y el sol se detuvo, para que pudieran seguir en la guerra y ganar, vencer a sus enemigos, estamos viendo que ese hecho, esa hazaña del pueblo de Israel en ese momento, también fue escrito en el libro de Jacer. Entonces, el libro de Jacer es una colección de poesías de las guerras de Israel, donde dan conmemoración, realce a esos acontecimientos del pueblo, y estaban escritos odas, salmos que exaltaban esas hazañas heroicas del pueblo judío. Ahora, el cántico del arco, que es el que vimos ahorita, el que ya se mencionó, el cántico del arco es un canto fúnebre. Lo escribió David, que es como el cantor de Israel, el rey por excelencia de su nación, cuando el rey Saúl y su hijo Jonathan murieron en la batalla. De todo es bien conocido el amor y la amistad profunda entre David y Jonathan. Algo duró y con promesa. Aún más allá de la muerte, su dolor le hizo escribir un poema. Y entonces, ya lo vimos, es una elegía que posterior a eso era acompañada con alguna flauta o quizás con alguna lira en algunas otras ocasiones. Avanzamos. En segunda de Samuel, vamos ahora a segunda de Samuel, en capítulo 3, versículo 33 y 34. Y dice, y endechando el rey al mismo Abner, decía, ¿murió Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres, y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. ¿Quién dijo esto? El rey David. El rey David cuando se entera que Abner había muerto, y se lamentó, dice, endechó. Ahorita vamos a ver qué es eso, la palabra endecha, el significado. Entonces, Abner, que era como el comandante, el coronel, el que estaba al frente del ejército del rey David, fallece. Y se entera el rey David, o se entera David en este caso, y cuando él se entera, dice, endechó, o sea, se lamentó, le dio un profundo dolor, cantó, expresó ese lamento de la pérdida de Abner, que era el comandante o el sargento, el que estaba al frente del ejército judío, que lo había puesto el rey Saúl al frente, ¿no? De todo el ejército. Ahora, la palabra endecha, para entender qué es eso de endechó. Endecha suele traducirse de la palabra hebrea que significa quiná.
así se pronuncia o así se escribe en hebreo, quina, es la interpretación o la pronunciación, que denota una composición lírica, una elegía o musical que expresa profundo pesar. En hebreo, kin significa cantar, endechar, entonar, expresar un lamento. En pocas palabras, es una canción triste y melancólica que se entonaba como un lamento en ocasiones de duelo por la muerte de alguien o por calamidades o desgracias ocurridas. Entonces, aquí estamos viendo que cuando dice endechó el rey, o sea, el rey David, al mismo Abner, o sea, cantó, entonó ¿qué? Una elegía, con una elegía, expresando ese profundo dolor, ese lamento, por medio del canto, por medio de esa expresión lírica que él escribe a Abner, a Abner. Entonces, ya tenemos un poquito más claro que cuando encontramos la palabra endecha hay que entender a qué se refiere, cuando dice endechó o endechaba o endechar. Ahora, en segunda de Crónicas 35:25 dice, y endechó, otra vez, y endechó Jeremías por Josías. Y todos los cantores y cantoras recitan sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las dieron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en las lamentaciones. En las lamentaciones. Nuevamente encontramos la palabra endecho y endechó, o sea, y se lamentó, encantó, expresó, hizo, ¿no? Y todos los cantores y cantores recitaron esas lamentaciones. ¿Cuáles lamentaciones? Pues las que ya había escrito Jeremías, dice, y endechó, o sea, escribió una poesía, un canto fúnebre por Josías, por la pérdida de Josías, y entonces todos los cantores y cantoras recitaban esas lamentaciones escritas por Jeremías en honor a Josías hasta hoy. Dice, y las dieron por norma para endecharse, para que todo el pueblo de Israel cantara, expresara, la recordara, las interpretara, las cuales están escritas en las lamentaciones. Entonces, podemos ver que en este versículo, Jeremías salmodió, o sea, cantó con ocasión de la muerte del rey Josías, e indica que en aquel tiempo se disponía de una colección de endechas, otra vez la palabra quino, pues dice, todos los cantores y cantoras siguen hablando de Josías en sus endechas hasta hoy, o sea, en sus cantos fúnebres, en sus poesías líricas, y las tienen establecidas como disposición reglamentaria sobre Israel. Y ahí están escritas entre las endechas, o sea, entre esa colección de cantos fúnebres, de esas elegías. Entonces, ahí queda claro, endechó. Ese es el significado y aquí estamos corroborando en otras citas cómo se presenta en otros casos, no solamente en la muerte de Saúl, sino también en la muerte del rey Josías, cuando Jeremías escribe o entona estos cantos fúnebres en honor a Josías. Ahora, naciones devastadas. No solamente, entonces, ahorita las que acabamos de mencionar, la muerte de Saúl, la muerte de Josías, pues eran elegías heroicas, o sea, dirigidas a una persona de suma relevancia, en este caso, la muerte de reyes. Pero ahora vamos a hablar de una elegía patriótica y vamos al libro de Amos. Amos 5:1. 5:1. Y dice, oíd estas palabras, porque yo levanto endecha sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel, no más podrá levantarse. Dejada fue sobre su tierra, no hay quien la levante. Versículo 3, porque así ha dicho el Señor Jehová, la ciudad que sacaba 1,000 quedará con 100, y la que sacaba 100 quedará con 10 en la casa de Israel. Versículo 4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Ahí está, del 1 al 4 tenemos nuevamente una elegía donde nos están narrando este canto fúnebre que se elevó por ustedes, o sea, en este caso por el pueblo de Israel, que en este caso pues ya había sido vencida, había caído en cautiverio por sus enemigos. Y entonces dice aquí,
porque yo levanto endecha sobre vosotros. Una nación devastada, cuando fueron cautivos por el pueblo babilónico. Ahora, más adelante, ciudades que habían sido reducidas a ruinas. Y nuevamente vamos a Ezequiel. Ezequiel 27, otro ejemplo de otra, donde hacen referencia a elegías patrióticas, o sea, la pérdida de toda una ciudad colectiva, una pérdida colectiva. Ezequiel 27:2. Dice, y tú, hijo del hombre, levanta endechas sobre Tiro. Y tú, hijo del hombre, levanta endechas, o sea, o dedica este lamento a Tiro. Yo creo que no hay más que expresar o que explicar, ya teniendo claro el concepto de una endecha, que es una lamentación, que es una elegía, ¿verdad? Ezequiel 27:32. Voy a ir un poquito más rápido para poder cubrir todo lo que está programado hoy, hermanos. Dice Ezequiel 27:32, y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro, como la destruida en medio de la mar? O sea, nuevamente dice, y en sus lamentos dirán de ti, Tiro, ¿quién podía compararse a ti? Tú que fuiste destruida en medio de la mar. Nuevamente. Aquí entonces ciertos personajes escriben elegías donde lamentan la pérdida de ciertas ciudades, de ciertas naciones, cuando estaban en guerra. Avanzamos. Por lo tanto, si estamos hablando que las elegías son lamentaciones, es un lamento, pues entonces, si bien sabemos, hay un libro en la Biblia en el Antiguo Testamento que se llama el libro de las lamentaciones, que ya hizo referencia a versículos atrás que leímos ahorita, hacía referencia al libro de las lamentaciones. Y entonces, el libro de las lamentaciones es un ejemplo inspirado de este tipo de composición melancólica. Consta de 5 poemas líricos, o sea que sabemos que el libro de lamentaciones tiene 5 capítulos en los que se lamenta la destrucción de Jerusalén a manos de Babilonia en el año 607 antes de la era de Cristo. Se le denomina Kinot, que ya lo habíamos mencionado atrás, término que significa endechas, elegías. Y Jerónimo le dio el nombre de Lamentaciones en latín, del que proviene el título español. Por eso este libro recibe ese nombre, Lamentaciones, porque en estos 5 capítulos del libro de Lamentaciones narran la destrucción de Jerusalén a manos de Babilonia. Y entonces los 5 capítulos de Lamentaciones narran detalladamente todo el proceso que pasó el pueblo judío en ese cautiverio por los babilónicos. Ahora, los 5 capítulos del libro de Lamentaciones consta de 5 poemas. Ahora, no solamente nos están narrando la historia en el libro de Lamentaciones de cuando Jerusalén fue destruido, o, sí, o pasó por esta destrucción a manos de los babilónicos, sino también todavía quien escribe el libro de Lamentaciones lo escribe en forma de poemas, de lo que los 4 primeros son acrósticos. O sea, 4 capítulos de los 5, los primeros 4 son acrósticos. El alfabeto hebreo tiene 22 letras, consonantes, y en los primeros 4 capítulos de Lamentaciones los versículos empiezan sucesivamente con cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Ahora, ¿qué es un acróstico? Un acróstico es una composición poética en la que la primera letra de cada verso forma una frase o nombre cuando se agrupan en vertical. Las palabras reveladas evocan la imagen literaria, el concepto, la dedicatoria del poema. O sea que un acróstico es un poema escrito, son varios versos, pero que al inicio, la primera letra de cada verso, nos está dando una pista y que cuando se lee de manera vertical, nos está dando un mensaje. Quizás está mencionando de qué trata, en resumen, ese verso o a quién va dirigido la dedicatoria de ese poema o de esa poesía. Dice, la expresión deriva de la palabra griega
acros, que significa extremo, se traduce como extremo, y stikos, o sea, que líneas o versos. Entonces, extremos, o sea, en las líneas extremas, en el extremo de cada línea vamos a encontrar una palabra que al leerla de manera vertical nos va a dar un mensaje. Aunque el término acróstico se restringe a esta noción, perdón, existen variaciones que también se han popularizado. El mesóstico, que lleva las letras de la palabra o frase clave en medio, o sea que dentro de estos versos puede ser que la letra clave esté en medio, no al inicio. Ese es el mesóstico. Ese es un acróstico mesóstico. Y el teléstico, que lleva al final, o sea, la última letra de cada verso nos puede dar la frase, la oración o la dedicatoria del concepto con el que fue pensado ese acróstico, esa poesía. Y aquí tenemos un ejemplo de un acróstico usando la palabra Biblia. Si te das cuenta, al inicio, hermano, aparece la palabra B-I-B-I, que diga L-I-A, y dice Biblia. Y si leemos el verso, dice, bendita la palabra de Dios que nos guía, infinita sabiduría nos ha ofrecido, bienaventurados aquellos que obedecen, la verdad nos ha sido mostrada, incondicional amor nos ha dado, amor y misericordia nos acompañan. Este es solamente un pequeño ejemplo de lo que es un acróstico. Ahora, si tomamos este ejemplo, como mencionábamos en el libro de Lamentaciones, que los primeros 4 capítulos del libro de Lamentaciones están hechos en acróstico, basándose en la letra, en el orden alfabético de, del alfabeto hebreo, entonces así está hecho y ahorita vamos para allá. Aquí tenemos el alfabeto hebreo. El hebreo y el arameo se escriben de derecha a izquierda, o sea que nosotros regularmente el español leemos de izquierda a derecha. Aquí no, en el alfabeto hebreo se lee al revés y se escribe al revés, de derecha a izquierda. Ambos alfabetos consisten de 22 letras y sus variaciones, y todas ellas se consideran consonantes. Los capítulos 1, 2 y 4 tienen 22 versículos. O sea, los capítulos 1, 2 y 4 del libro de Lamentaciones tienen 22 versículos. Si quieren, pueden ir, váyanse al capítulo 1 de Lamentaciones y podrán observar que tiene 22 versículos que coincide con las 22 letras del alfabeto hebreo, cada uno ordenados alfabéticamente. El versículo 1 empieza con la primera letra hebrea, Aleph. El versículo 2 con la segunda letra, Bet. Aquí tenemos el ejemplo, Aleph, aquí está la primera letra del alfabeto hebreo, la segunda letra Bet, Gimel, tercera letra, Dalet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo se lee de derecha a izquierda. Y entonces, en el capítulo 3 tiene 66 versículos. Y en este caso son 3 los versículos sucesivos que empiezan con la misma letra. O sea, el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 3 de Lamentaciones empiezan con la misma letra del alfabeto hebreo, Aleph, Aleph y Aleph. Versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, 5 y 6, la segunda letra, Bet. Ahorita vamos a ver los ejemplos. El capítulo 5 de Lamentaciones no es un poema acróstico, aunque contiene 22 versículos, es decir, el mismo número que el de las letras del alfabeto hebreo. Y entonces aquí tenemos, hermanos, el alfabeto hebreo. Y ahora vamos a hacer una comparativa. Vamos al capítulo 1 de Lamentaciones. Y vamos a comprobar si es cierto esto, que son poemas, en otras palabras, son poemas de lamentación, de profundo dolor, o sea, son elegías escritas en orden alfabético basado en el hebreo. Aquí del lado derecho tenemos escrito los primeros 6 versículos del capítulo 1 de Lamentaciones en hebreo, y del lado izquierdo tenemos en nuestro idioma, en español. Y dice, primera lamentación, o sea, primera elegía. Y aquí tenemos arriba Aleph, y aquí tenemos esta pequeña letra como parecida a una N, y acá lo vamos a corroborar del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, 1, en hebreo, aquí está la primera letra parecida a una N. Es cierto, ahí está la primera letra. Vamos a regresar aquí la tenemos, Aleph, primera letra. Entonces se comprueba eso, que el versículo 1 sí comienza con la primera letra del abecedario y sí está hecho de manera en acróstico. Antes de esto, creo que me brinqué un dato. Aquí dice abajo, en el acróstico, también existe el acróstico alfabético, que como su nombre lo indica,
forma cada verso a partir de una letra del abecedario, siguiendo el orden convencional del mismo. O sea, aquí está. Los acrósticos no solamente se guían de palabras claves, sino también pueden empezar de manera alfabética. El alfabeto de algún idioma, en este caso estamos hablando del idioma hebreo, el alfabeto hebreo, de manera ordenada en el inicio de cada uno de los versos. Por eso es un acróstico estos capítulos del libro de Lamentaciones. Aquí en el versículo 2 tenemos la segunda letra del alfabeto hebreo, Bet. Y aquí, de este lado en hebreo escrito, también el mismo símbolo. Gilmet, tercer versículo, y acá está la misma letra del inicio. Dalet, aquí está la letra en hebreo y en el versículo 4 la misma. Y así sucesivamente. Ahora, vamos a leer, rápido voy a darle lectura a esto para que podamos también entender el mensaje, como si es un canto de lamentación, un canto fúnebre. ¿Cómo está sentada solitaria la ciudad populosa? Se ha vuelto como viudas la grande entre las naciones. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche, sus lágrimas están en sus mejillas. No hay quien le consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la traicionaron, se le volvieron enemigos. En cautiverio ha ido Judá, sujeta a la aflicción y a la dura servidumbre. Ella habita entre las naciones y no haya descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron en medio de las aflicciones. Versículo 4, Dalet, dice, los caminos de Sión están de duelo por no haber quien vaya a las solemnidades. Todos sus porteros están atónitos y gimen sus sacerdotes. Sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Han venido a ser cabeza de sus adversarios, lo que la aborrecen. Los que la aborrecen viven tranquilos porque el Señor la afligió. Por la multitud de sus rebeliones, sus pequeños han ido en cautividad delante del adversario. Ha desaparecido de la hija de Sión todo su esplendor. Sus gobernantes han venido a ser como venados que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Recuerda, hermano, el capítulo 1 tiene 22 versículos. Vamos a continuar. Dice, ¿se acuerdan de Jerusalén, de los días de su aflicción y desamparo, de todos sus preciosos tesoros que tenía desde tiempos antiguos? Cuando su pueblo cayó en manos del adversario, no hubo quien las auxiliara. La vieron sus adversarios y se rieron de su final. Gran pecado ha cometido Jerusalén, por lo cual ha llegado a ser cosa inmunda. Todos los que la honraban la desprecian, porque han mirado su desnudez. Ella también suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, no tuvo en cuenta su final y no hay quien le consuele. Mira, oh Señor, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Versículo 10. Su mano extendió al adversario a todas sus cosas preciosas. Cuando ella vio entre sus santuarios a las gentes, de quien mandaste que no entraran en tu congregación. Versículo 11. Todo su pueblo busca el pan suspirando, dieron todas sus cosas preciosas por la comida para recobrar la vida. Mira, oh Señor, y ve que he sido despreciada. ¿No le importa a ustedes todos los que pasan por el camino? Miren y vean si hay dolor como el dolor que me ha sobrevenido y con el cual el Señor me ha angustiado en el día de su ardiente ira. Ahora, antes de avanzar, nuevamente, versículo 13, aquí está la letra Mem. Y del lado izquierdo acá está la misma letra. Versículo 14, Nun. Y en hebreo inicia con esa letra. Samech. Versículo 15. Hayin. Versículo 16. Misma letra en hebreo, tanto en hebreo y en la traducción ya en español. P. Versículo 17. Aquí está. Y Tzade. Versículo 18. Sigue siendo, van en orden alfabético, van conforme al alfabeto hebreo. Ahora, versículo 19. Llamé a mis amantes, pero ellos me decepcionaron. Mis sacerdotes y mis ancianos perecieron en la ciudad, aunque buscaron para sí comida para recobrar la vida. Mira, oh Señor, que estoy angustiada, mis entrañas hierven, mi corazón está trastornado dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. En la calle la espada priva de hijos, en la casa es como la muerte. Oye, cómo gimo y no hay quien me consuele. Todos mis enemigos han ido de mi desgracia y se han alegrado de que tú lo hayas hecho.
haz que llegue el día que has proclamado y sean ellos como yo. Vengan ante tu presencia toda la maldad de ellos y trátalos como me has tratado. Nuevamente, en estos últimos versículos, Kof, la letra inicial en hebreo, Resh, versículo 20, Shin y Tab, versículo 22. Entonces, en el capítulo 1 estamos comprobando que se cumple esto. Este poema o esta poesía, este primer capítulo de Lamentaciones 1, capítulo 1, se está narrando por medio de una elegía patriótica la desgracia de toda Jerusalén, del pueblo judío, cuando fue llevado cautivo por los babilónicos. Y si leyéramos el capítulo 2 y el 4, van a tener también 22 versículos, esos poemas, esas elegías de lamento que narran la desgracia de Jerusalén. Ahora, dice, voy a dejar de compartir, dice que en el capítulo 3 de Lamentaciones dice que hay 66 versículos y que consecutivamente los primeros 3 versículos se van a estar iniciando con la primera letra y así sucesivamente hasta acabar los 66 versículos, donde estén repetidas las letras del alfabeto hebreo en los 66 versículos. Ahora voy a compartirles esa parte para que podamos observar cómo sí se cumple también en el capítulo 3 esa lamentación, ese orden o ese acróstico. Aquí. Aquí estamos observando del lado izquierdo otra vez, escrito el capítulo 3 de Lamentaciones, Aleph. Y del otro lado tenemos en hebreo. Aquí está, la que estoy señalando, de color amarillo. N. Empieza con esa, el versículo 2 igual la misma letra con Aleph y el tercer versículo con Aleph. Luego, en el versículo 4, 5 y 6, la misma letra, la segunda letra que es Bet, Bet y Bet. Versículos 7, 8 y 9, Gilmet, Gilmed y Gilmed. Y así sucesivamente hasta terminar los 66 versículos con la última letra del alfabeto hebreo. Corroboramos que también es un acróstico, pero que este acróstico, a pesar de que son 66 versículos, cada letra del alfabeto está repetido 3 veces consecutivamente. ¿Ok? Ahí está. Ahora, continuamos con lo que estamos. Entonces, el libro de Lamentaciones están escritas elegías que hacen referencia a la devastación, al catástrofe de la cautividad del pueblo judío. Y vamos, permítame. Vamos entonces a continuar en esta parte. Siguiente diapositiva. Dice, aún el más pobre de los israelitas debía venir como mínimo a 2 músicos que tocaban la flauta para el entierro de alguien de su familia. Los ricos se alquilaban un conjunto instrumental y cantores profesionales. Ahora, Mateo 9, 23 y 25, ahí vamos a esa cita para corroborar esto que se está mencionando aquí, estas líneas. Mateo 9, 9, 23. Y dice lo siguiente, y llegando Jesús a casa del principal, viendo los tañedores de flautas, tañedores es el que toca el músico, y la gente que hacía bullicio, o sea, la gente que rodeaba y que estaba lamentándose la pérdida de ese familiar, díceles, apartaos, que la muchacha no es muerta, mas duerme, y se burlaban de él. La gente que estaba ahí, que escuchó eso, oír de Jesús, se burlaban. Y como la gente fue echada afuera, entró y tomó la de la mano y se levantó la muchacha. Entonces estamos corroborando que no solamente en el Antiguo Testamento se hacía esta práctica de cantar elegías por la pérdida o un canto fúnebre por la pérdida de algún familiar, la muerte de alguien, sino también en el Nuevo Testamento se vuelve a replicar o a repetir esta parte. Dice, cuando dice que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, hacía bullicio, en el luto de aquella persona,
¿Ya me escuchan? Por ahí tuve por ahí una pequeña falla del internet que se me fue. Sí me escuchan, ¿verdad? Amén, hermano. Hermano Rodolfo, ¿alguien me puede decir si me escuchan? ¿Todo claro? Ah, ok, Amén, perfecto. hermano. Continuamos. Ya se Creo que oye. estábamos aquí en... Perfecto. Estamos en esta parte. Entonces, en Mateo 9:23 corroboramos que dentro de la cultura o de las costumbres judías del pueblo judío se les llevaba cantos fúnebres a las personas que habían fallecido, a esos familiares. Entonces, se lamentaban las mujeres, las personas por medio del público, recitaban el nombre de este difunto y o de este ser querido. Ven corriendo rápido. Y entonces el resto del voto, chicos, en la pérdida, en el luto, en la muerte de algún ser querido. O sea, no era algo que nada más se aplicó en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo ya no estuvo presente. Claro, sí estuvo presente, era parte de la cultura cuando había la pérdida de algún judío. Y bueno, pues hasta aquí estamos viendo en resumen todo lo que es la música en el duelo, que se les llamaban las elegías. Vamos a introducirnos rápido, nada más a ver unas 3 diapositivas, que es lo que nos corresponde el día de hoy, referente a la música en la vida religiosa. Es algo que va más dedicado a la música a Dios. Ahora, la música en la vida religiosa, la música acompañaba el ejercicio del ministerio profético. En tiempos de Samuel había grupos de profetas que tocaban salterios, arpas, panderos y flautas. Ahora vamos a Primera de Samuel 10. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5. Dice, de allí vendrás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entrares allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del alto y delante de ellos salterios y adufe y flauta y arpa y ellos profetizando. Aquí estamos hablando cuando Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, o sea, cuando lo ungió, ¿no? En este caso, para que fuera el rey. Y más adelante en el versículo 5 menciona que Samuel le dio esta instrucción o estas indicaciones a Saúl. Dice que cuando llegues allá a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y luego de que entres en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que descienden del santuario que está en el cerro, irán profetizando y tocando salterios, panderos, flautas y arpas. Probablemente aquí hace referencia a que quizás no del todo, o a lo mejor, recordemos, Samuel tuvo una escuela de profetas, entonces esos profetas estaban instruidos, capacitados para el trabajo que desempeñaban como profeta, pero que también dentro de ellos había varios profetas que tocaban salterio, adufe y flauta, arpas, obviamente, y también profetizaban. Entonces, una compañía de profetas también hace referencia a que los hijos de estos profetas se trataba de algunos jóvenes instruidos por Samuel para el ministerio profético. Es lo que les comento. Samuel hizo una escuela de profetas, donde él los capacitaba, les daba entendimiento, les daba la palabra de Dios, lo que tenían que hacer o cómo tenían que fungir su papel como profeta. Y dentro de esa formación también tocaban, también estaban capacitados en cuestiones de el ejecutar un instrumento. Dice, profetizando, dice el profeta como mensajero de Dios. Declaraba la palabra del Señor, acompañado en ocasiones de música. O sea que mientras el profeta estaba dando la palabra, profetizando, dando el mensaje que Dios quería darle al pueblo por medio de ese profeta, pues había música que acompañaba en estos momentos, en estas reuniones dentro del templo donde ellos estaban profetizando, donde estaban dándole honra a Dios, había música y estos profetas también tocaban.
Entonces, profetizando, o sea, denota que alababan a Dios e instruir al pueblo con el acompañamiento musical. O sea, que no era algo ajeno, o sea, el que está profetizando solamente profetizaba y ya no, sí, sí hacía ese papel, era el portavoz de Dios, pero al mismo tiempo también estaban instruidos para hacer ese trabajo y dentro de una formación más amplia, pues tenían una formación también al ejecutar en alguno de los instrumentos ya mencionados. Y aquí lo estamos viendo en Primera de Samuel 10:5. Y es obvio que estaban capacitados porque Samuel tenía una escuela de profetas. Samuel los instruía, los capacitaba, los adiestraba para su ministerio. En Primera de Samuel 19:20, Primera de Samuel 19:20, dice lo siguiente: y envió Saúl mensajeros que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban nuevamente, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y fue el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Y hecho que fue saber a Saúl, él envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar por tercera vez mensajeros y ellos también profetizaron. Entonces él mismo vino, ¿quién? Saúl, a Rama, y llegando al pozo grande que está en Socho, preguntó diciendo, o en Soco, ¿dónde está Samuel y David? Y fuele respondido, he aquí están en Nahot, en Rama. Y fue allá a Nahot, en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, e iba profetizando hasta que llegó a Nahot, en Rama. Y él también se desnudó sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y cayó desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl, entre los profetas, o sea, el pueblo se preguntaba, ¿a poco también Saúl profetiza, no? Volvemos a estos versículos. Entonces, aquí estamos viendo que mientras los profetas hacían su función, su labor, como lo menciona en el versículo de acá atrás, el ministerio profético en los tiempos de Samuel había profetas que tocaban instrumentos musicales, salterio, arpas, panderos y flautas, etcétera, entre otros instrumentos. Estos profetas estaban declarando obviamente la palabra de Dios, probablemente como ya se mencionó, con acompañamiento musical. Los mensajeros de Saúl no pudieron cumplir su misión de tomar preso a David porque se vieron irresistiblemente impulsados a unirse a los profetas y a hablar de parte de Dios y a alabar. O sea que aquí Saúl estaba buscando a estos dos personajes, a Samuel y a David, los quería apresar porque sabemos que en cierto momento Saúl le tuvo gran envidia a David. Su corazón se llenó de envidia porque vio que la mano de Dios era con David y que Saúl pues ya no era usado por Dios. Y entonces, en cierto momento, Saúl manda mensajeros, a su gente a que tomen preso a David. Pero cada vez que iban, esos mensajeros se veían impulsados, o sea, no se podían negar a unirse a los profetas y a alabar a Dios, hablar de él, alabarle, cantarle, ¿no? Ahora, Saúl no pudo cumplir esa misión, no pudo tomarlo preso, pero aquí tenemos nuevamente cómo dentro de este ministerio que ejercían los profetas, también la música estaba presente en el culto religioso. Ahora, Eliseo, otro ejemplo. Eliseo pidió que se le trajera uno que tocara el arpa para poder expresar lo que Dios le inspiraba. Segunda de Reyes 3:15. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová fue sobre Eliseo. Ahora, ¿qué es un tañedor? Un tañedor se refiere a un músico hábil que toca con maestría un instrumento musical. O sea, que no es, a ver, medio tocas, bueno, vente para acá. No, 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 era experto. Tenía esa habilidad al tocar con maestría. O sea, profesionalmente tocaban un instrumento musical. Un tañedor es un músico hábil que toca con gran maestría, excelencia, un instrumento musical.
Pudo haber sido un instrumento de cuerda como el arpa, la lira o el laúd. A lo largo de la Biblia se destaca la importancia de los músicos hábiles o tañedores en el culto de Dios. Nuevamente, los músicos, la música en la vida religiosa, en el culto dirigido a Dios, estaba presente. Y aquí lo estamos viendo en Segunda de Reyes 3:15, que dice, tráiganme un tañedor, dice Eliseo, y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Entonces, la música se empleaba para acompañar la alabanza y la oración, lo que calmaba la mente del profeta para poder oír claramente la palabra del Señor. La música acompañaba frecuentemente a las profecías en el Antiguo Testamento. No estaba aislada la música dentro de todo lo que consistía la liturgia en el culto a Dios. O sea, todo lo que se llevaba a cabo en el culto a Dios, la música estaba presente. Y si estaban profetizando, la música también estaba ahí presente. ¿Avanzamos? Ahora, la música era utilizada también para echar los malos espíritus. Más que echarlos, era como calmar. En este caso vamos a hablar de un caso específico, el rey Saúl. Vamos a dar lectura ahí en 1 Samuel 16:16 y dice, del 16 hasta el 23. Dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él taña con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que taña bien y traédmelo. O sea, alguien que toque bien, no alguien que hay más o menos, no, alguien experto que sepa tocar con excelencia, ¿no? Con destreza ese instrumento. Entonces, uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Betlem, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová es con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, o sea, al papá de David, diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito y enviólo a Saúl por mano de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y amólo él mucho. ¿Quién amó mucho a David? El rey Saúl, y fue hecho su escudero, o sea, lo nombró escudero del rey. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, porque ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí está el ejemplo claro, que mientras David tocaba el arpa delante del rey, ese espíritu que atormentaba a Saúl, recordemos que antes de esto, Dios ya había ungido a David como rey y Dios ya había dejado a Saúl, por eso un espíritu malo lo atormentaba, ya no era dirigido por Dios, porque ya Dios lo había dejado a Saúl por su mal proceder. Y entonces unge a David antes a esto y luego entonces es atormentado el rey Saúl por un espíritu malo y mandó a traer a David para que tocara el arpa y mientras él tocaba y cantaba delante del rey, este espíritu mal, o sea, se apaciguaba, o sea, que Dios empleó el mal que había sobrevenido a Saúl de una forma para introducir a David en la corte del rey y ante la mira atenta de Israel, o sea, que fue para que de alguna forma David fuera conocido y posterior a eso, pues pudiera ejercer lo que Dios ya le había dado, que fuera el rey más adelante. Ya había sido ungido, pero aún no fungía eso porque estaba Saúl. En este caso, aquí Saúl todavía no sabía que David ya había sido ungido. Dice, David era un sensible músico, excepcionalmente diestro y de gran reputación. Y en 2 de Samuel 23, 1 dice lo siguiente. Estas son las últimas palabras de David, el hijo de Jesé, o de Isaí. Así se expresó el dulce cantor de Israel, el hombre exaltado y ungido por el Dios de Jacob. Entonces, dentro del pueblo judío, a David
ya se le conocía, ya era de gran reputación, ya era conocido como el dulce cantor de Israel. Así lo mencionaban, así se referían a él, el dulce cantor de Israel. En otra cita, en Primera de Samuel 18:10, dice, otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y mostrábase en su casa con transportes de profeta. O sea que como que supuestamente ahí Saúl hacía que estaba profetizando, pero realmente era el espíritu malo que lo estaba usando y estaba desvariando ya este Saúl. Y David, dice, tañía con su mano como los otros días y estaba una lanza a mano de Saúl. O sea que había momentos en que, aquí vemos en esta imagen que Saúl tenía una lanza y había momentos donde le lanzaba la lanza a David queriéndolo, traspasar con la lanza y sobre la pared, ¿no? Pero varias veces menciona, hay otros versículos donde menciona que esquivaba David estas acciones del rey Saúl, porque el espíritu malo lo atormentaba. Entonces la música estaba presente y Dios usó la música en este para calmar o apaciguar un poco al espíritu malo que tenía el rey Saúl. Ahora, la música se utilizaba regularmente en el culto del templo, ya lo mencionamos, con los profetas. Formaba parte del culto por orden de Dios. Y vamos a Números 10. Con esa vamos a terminar el día de hoy, hermanos. Números 10, versículo 10. Dice, y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre todos los sacrificios de vuestras paces, o sea, de vuestra paz. Y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios. O sea que durante esas fiestas solemnes de principio de cada mes, tocarán, o sea, Dios les dio esa instrucción, ese mandato, pues sí, esa orden de que tocaran las trompetas para anunciar sus holocaustos y sus sacrificios de paz. Y dice, y yo, o sea, que me mencionen esos holocaustos, esos sacrificios, y que también me mencionan a mí, dice, yo, el Señor su Dios, me acordaré de ustedes. O sea, que dentro de todo lo que hacían en honor, en dedicación al servicio a Dios, había música. La música era utilizada regularmente en el culto del templo. Entonces, hasta aquí estamos viendo esta parte de cómo la música también estuvo dentro de la vida religiosa, dentro de la alabanza, dentro del que ellos profesaban su fe, su creencia, su amor a Dios, usando también la música. Ahora, otro caso, cuando transportaron el arca a Jerusalén, segunda de Samuel 6:5. Dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda suerte de instrumentos de madera de haya. Haya era un tipo de madera, en el cual eran construidos estos instrumentos, o sea, con arpas, salterios, adufes y flautas y címbalos. En este versículo, entonces, volvemos a ver esta parte. Cuando era transportada el arca a Jerusalén, David y toda la casa de Israel cantaban, danzaban delante de Jehová con toda suerte, o sea, con diferentes instrumentos musicales, hechos de madera de haya. Ejemplo entre ellos el arpa, el salterio, el adufe, que ya recuerden que un adufe es un pandero, flautas y címbalos, los címbalos, los platillos. Ahora, dice, y la lista, o sea, está muy larga, mucho de o sea, no es completa, o sea, hay una lista enorme de instrumentos musicales que el pueblo judío utilizaba para todo este servicio al culto a Dios. Dice, los especialistas en música han clasificado una treintena de instrumentos musicales que eran utilizados por los hebreos. Sin embargo, no todos eran utilizados por el pueblo, ya que David hizo que el uso de algunos de ellos se limitara exclusivamente al culto del tabernáculo. Y bueno, ya sabremos por qué, eso lo veremos el siguiente lunes, cuáles instrumentos sí eran parte exclusivamente para el culto a Dios y por qué otros no. Ya lo veremos más adelante. Y ahora sí, hasta aquí, hermanos. Vamos a las preguntas.
Ahora sí, vamos a ver qué tal. Vamos a las preguntas y vamos a ver qué tal. ¿Qué tal le pusieron atención? Si aprendimos algo o no. Y pues ahora sí me gustaría que fueran voluntarios los que quieran responder a estas preguntas. Pregunta número uno, ¿qué es una elegía y cuáles son las tres variantes de elegía? ¿Quién dice yo? Que abra su micrófono y que nos pueda compartir esta respuesta. ¿Voluntarios? Sin miedo, hermano, no se amontonen. Uno por uno. Todos van a participar, pero uno por uno. Adelante, hermano Rodolfo. A ver. ¿Qué es una ¿Qué? elegía y cuáles son las tres variantes de la elegía? La elegía es un tipo de poesía lírica que consiste en o sea, más bien, Ajá, es un tipo de poesía lírica cuyas piezas consisten en una lamentación exacto. es una expresión o también se clasifican en clásica, heroica y patriótica. Exacto. Muy bien. Bien respondido, hermano Rodolfo. Gracias, sí. Una elegía es una composición lírica que denota o que expresa un profundo dolor, una lamentación, la pérdida de alguien y que después era esto interpretado, cantado, un canto fúnebre y que dentro de esas elegías había tres variantes. La clásica, que iba dirigida a una persona que había fallecido, la heroica, que era de a una persona también, pero de realce, en este caso un rey, un guerrero, etcétera, como en el caso de, de los que mencionamos ahorita, el rey Saúl y Jonathan, y y bueno, la patriótica, cuando era la pérdida, la devastación o el catástrofe de toda una nación o de ciudades, en este caso ya vimos en Lamentaciones cuando Jerusalén fue cautivo por el pueblo babilónico. Ok, muy bien, hermano. Ahora, pregunta número dos. ¿De qué trata el libro de Jacer? ¿Quién nos dice? Amén. El libro de Jacer es una colección de poesías de las guerras de Israel, en donde se explican los acontecimientos y se exponen pues algunos de los personajes más heroicos eh, de esa época, hermano. Ok, perfecto. Sí, exacto. Es un libro que a pesar de que no pertenece al canon bíblico, o sea, dentro de los libros que tenemos en la Biblia, es un libro que están narradas las hazañas del pueblo de Israel, especialmente de las guerras, pero que estaban narradas también odas, salmos, elegías, entre otras cosas, en ese libro de Jacer. Bien, pregunta número tres. ¿Quién es el autor del Cántico del Arco? Y en memoria de quién fue inspirado. ¿Quién nos responde esa pregunta? Hermano Arturo, hermana Dorcas, el hermano Damocles. ¿Quién? Hermana Cira. ¿Quién? ¿Quién dice yo? ¿Quién fue el Amén. autor del Cántico del Arco? El autor del Cántico del Arco fue David y lo compuso en memoria de Saúl y de Jonatán. Perfecto, muy bien, pastor. Bien, bien. No, eso ya no se vale, pues es que el hermano ya se la sabía. Ya se la sabía. Pero bien, gracias. ¿Qué es una endecha? ¿Qué es una endecha? ¿Quién nos dice? Hermana Cira, adelante. Es cuando uno lamenta de la muerte de alguien o cuando hace un duelo a alguien fallecido, hermano. Amén. Una endecha es una lamentación, es una elegía, ¿verdad? Es una elegía. Es una Es una composición elegía. lírica llamada elegía, o sea, un canto fúnebre. Oh. Muy bien. Perfecto, es un canto. Gracias, hermano. Siguiente pregunta. Libro del Antiguo Testamento inspirado en este tipo de composición melancólica que consta de 5 poemas líricos, de los cuales los primeros 4 son acrósticos. El libro de lamentaciones de Jeremías. Amén, así es. Correcto. El libro de Lamentaciones que está
estructurado por 5 capítulos, 4 de ellos son Perfecto. Siguiente. A ver, vamos ahora con la hermana Dorcas. ¿Qué capítulo del libro de Lamentaciones coincide en sus versículos con el mismo número y orden que el alfabeto hebreo? A ver, si nos responde la hermana. ¿Qué capítulos del libro de Lamentaciones coinciden en sus versículos con el mismo número y orden que el alfabeto hebreo? Lamentaciones capítulo 1. Bien, no se oye, ya está. Hay una sombra ahí. Eso ya llegó de hermana. En Lamentaciones capítulo 1. Amén. ¿Sí me escuchan? Correcto. Bien. El Amén. capítulo 1 de Lamentaciones, pero no solo el 1, también el capítulo 2, el capítulo El 4. 2, del 1 al 4, perdón. ¿Sí? Exacto. Exacto, muy bien. El número 3 tiene 66 versículos, también coincide con el Ajá. número de letras del alfabeto. Y el capítulo 5, recuerden que a pesar de que no está hecho de manera alfabético, pero tiene 22 versículos, que es el número equivalente al número de las letras del alfabeto hebreo. Y por último, a ver, vamos. Faltan 2 preguntas. ¿Quién es mencionado en el Antiguo Testamento como el dulce cantor de Israel? David. Amén, David. hermanos. Amén. Amén, hermano pastor. Muy bien. David, el dulce cantor de Israel. Así era mencionado David de entre el pueblo. Bien. Ahora, última pregunta. ¿Qué es un tañedor? Vamos a dejársela al hermano Damocles. ¿Qué es un tañedor? Hermano Damocles, ¿nos apoya con esa respuesta? ¿Qué es un tañedor? A ver si nos responde el hermano Damocles. Amén. A ver, ahí con problemas con el micrófono, ¿ya se escucha? Ya lo escuchamos, hermano. Bien. Ah, sí, gracias. De acuerdo a lo que nos comentas, es alguien que ejecuta un instrumento con destreza, Amén. ¿no? Es correcto. Muy bien, hermano. Correcto, un músico bueno, un músico capacitado, apto para ejecutar un instrumento. Muy bien, pues bueno, hasta aquí el espacio referente a lo que fue la música en el duelo, la música, el inicio solamente de la música en la vida religiosa. No hemos acabado con lo de la música en la vida religiosa. La siguiente semana vamos a hablar la música que había en el templo de Salomón y cómo David conformó toda la orquesta o toda esa agrupación de levitas o de cantantes, músicos que tocaban de día y de noche para Dios. Eso lo vamos a ver la siguiente, en el siguiente estudio. Y la música que también estuvo presente en el exilio y la música después del exilio, o sea, cuando fueron presos o llevados cautivos a Babilonia y cuando fueron liberados. Pues vamos a hablar de eso en la siguiente. Ahora sí, hasta aquí dejo de compartir pantalla. Alguien que ahora sí nos pueda, abrimos el espacio para que den sus argumentos, alguien que quiera complementar algo, alguna duda, alguien que quiera agregar algo más. ¿Qué les pareció el estudio del día de hoy? ¿Algo nuevo aprendimos? ¿No? ¿Quién quiere comentar algo? ¿Quién dice yo? Hermana Yo, Cira. sí, la hermana, adelante. A ver, hermana Cira y luego el hermano Damocles, por favor. Hermana Cira, adelante. Hermano, bueno, está muy bien, este estudio bíblico, hermano, nos va a beneficiar mucho, gracias. Bueno, no había yo profundizado de lo que, cuando vamos a un funeral o alguien fallece, cuando alguien fallece, tocamos la música, pues sin saber por qué. Bueno, yo siempre me he preguntado eso, pero ¿por qué se canta si ya se murió alguien? Pues sino que está en la Biblia, con esto que nos estás, como que nos estás abriendo la mente, de que pues todo eso está en la Biblia, que no es nada más lo hacemos por hacer, sino que porque está en la Biblia, hermano. Bueno, bueno, yo no me he dado cuenta de eso, pero pues ahora me estoy Bien, así es. dando cuenta que Es todo correcto. con la Biblia.
Amén, Es hermano. todo, ¿Algo hermano. más que quiera agregar? ¿Queda un poquito más claro? Bien, bien. Bueno, gracias, hermana Cira, por su participación. Hermano Damocles, ahora sí, lo escuchamos. Sí, gracias. Pues no, agregar algo o comentar algo, no, creo que sí, pues es la información, buena información, pues de antemano, gracias. Nada más una pregunta que me quedó una duda. Creo que me distraje o no entendí bien en el libro de Lamentaciones. El capítulo 1 y el 2 tienen 22 versículos y están hechos de manera consecutiva con el abecedario hebreo, ¿verdad? Ahora, es Y capítulo el 1, el capítulo 2 y el capítulo 4. ajá, el 1, el 2, Uno, el 4. 2 y Entonces, 4, el capítulo 1, tienen 22. Estos tres capítulos, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 4, tienen 22 versículos. Y cada uno de ajá, estos está hecho de manera bajo el alfabeto hebreo. ajá. Así es. Y Entonces, el capítulo 3 pero el, de Lamentaciones tiene 66 versículos. ajá. Entonces coincide como para tres vueltas del abecedario hebreo, pero no está en ese orden el capítulo 3, o sí. No, el capítulo 3 es como si se van a repetir tres veces esa letra del alfabeto. O sea, el capítulo 3, el versículo 1, 2 y 3, repite el inicio de cada verso, la primera letra del abecedario del alfabeto hebreo. Entonces, los siguientes versículos, que sería el 4, el 5 y el 6, la segunda letra del alfabeto. Y así sucesivamente. O sea que tres veces consecutivas se repite cada una de las letras del alfabeto en ese orden, hasta cumplir los 66 Ah, versículos. ok, Y por ahí un, es ajá, tres versículos por cada letra. exacto, en orden alfabético, Y ya obviamente. ajá, y ya el capítulo 5 coinciden los 22 versículos, pero no necesariamente está en orden. Exacto, no está basado ya en el alfabeto hebreo, o sea, ya no se respeta ese orden, pero coincide con el número de versículos y el número de las letras que tiene el alfabeto. Ok, sí, esa era la duda. Gracias, amigo. No, ¿de qué, hermano? Gracias a Dios. Hermano, Rodolfo, hermana Alejandra, hermana Dorcas, hermano, ¿quién quiere agregar algo más? Mencionar qué les pareció, algo que quieran aportar, algo, alguna inquietud, quejas, sugerencias, comentarios, ¿no? Hermano Rodolfo, te veo como que con ganas de hablar, a ver, adelante. Pues ahora sí que nomás un comentario más. Eh, Siempre la música, como lo acabamos de escuchar, que en todo el evento que hay con Dios, siempre está presente la música, siempre. Sí, es como es algo como que es el que es la parte que guía a la, ahora sí, para alabar a Dios, para orar, o sea, en todo momento está presente la música, en los servicios, Así más que es. nada Amén, hermano. refiriéndose a Dios, está siempre la música ahí presente. Amén. Muy bien, hermano. Así es correcto, es correcto, como leímos la primera cita en Hebreos, ¿no? Sí. Donde dice que demos alabanzas a Dios, que den fruto de labios que confiese su nombre. Entonces, yo creo que ya, a pesar de que llevamos cuatro estudios, yo creo que ya hemos hablado de bastante información donde menciona a Dios
que se lo cante. Es una orden, o sea, no es algo que, ay, aquí dijo que sí cantemos, pero acá no. O sea, Dios estipuló que se le cante, que se le alabe, que se exalte su nombre, que se hable de sus proezas, que se hable de él, de sus hazañas, de todo lo que él ha hecho. Entonces, no es algo que digamos, pues esto lo podemos omitir. Yo creo que lo más importante nada más es la predicación. No importa, yo llegaré a la mitad del culto porque pues, lo importante es llegar a la prédica. No, el culto a Dios es todo, desde la primera lectura con el que se abre el culto a Dios hasta los cantos de despedida, todo eso es importante. Y si se dan cuenta, 2/3 partes de todo un culto son alabanzas. Alabanza al inicio, a peticiones, cadena de cantos y bueno, la predicación. Gran parte del culto a Dios que hacemos en los días de servicio está lleno de alabanza. Y no puede pasar desapercibido, no podemos restarle importancia porque Dios ha demandado que le cantemos, que alabemos su santo nombre y que todo se ha dirigido a Él, que se haga mención a Él, o sea, que las alabanzas estén centradas en Él. Y entonces no podemos decir, esto es más importante que esto, o esto es menos importante que aquello, no. Todo es importante dentro del culto. Entonces es importante también llegar temprano al culto, estar desde el inicio y hasta el final, porque eso también habla de la reverencia, de la importancia que le damos al servicio a Dios. El servicio es toda esa parte, es todo, desde la primera lectura hasta los cantos de despedida. Todo tiene que estar bien pensado, bien estructurado y con la debida reverencia que se merece hacer cada cosa o cada canto o cada lectura que hacemos para Dios. Bien, hermano, gracias. Hermana Dorcas, ¿algo más que quiera agregar? Hermana Alejandra, hermano Arturo, hermano Pastor. A Pues ver, hermano Pastor. por el momento, hermano, creo que pues ha sido, ha sido de bendición este estudio. Hemos aprendido cosas, eh, nos hemos dado cuenta de, como dice la hermana Cira, ¿no? De cosas que hacíamos o hacemos y muchas veces las hemos hecho sin saber, ¿no? Que tienen un fundamento bíblico. Entonces, pues nos ha ayudado, nos ha servido y pues yo creo que vamos bien. Solamente pues hay que pues tratar de poner más atención, ¿verdad? De aprender más. Y eso, bueno, ya es algo que con el transcurso de los estudios vamos a ir adquiriendo nada más así, pues la seriedad y la reverencia y todo esto, pues son indispensables también para un estudio en este caso de la música. Yo tenía una definición con respecto a la adoración, pero creo que se las voy a compartir de que 8 días y pues bueno, es también para pensarle, ¿no? Amén. Y vamos se las voy a compartir en relación con respecto a lo que es la música. Pero bueno, ahora será de que 8 días, ya no veo tiempo. Amén, nada más eso, hermanos. Ok, bien, bien, Pastor. Gracias. Hermana Dorcas, hermana Alejandra, ¿algo más antes de despedirnos? ¿Alguien más quiere agregar algo? Los hermanos que están en Facebook viéndonos algo que quieran comentar, dejarnos ahí a lo mejor la pregunta ahí en los comentarios y posterior pues, damos respuesta. ¿Alguien más? ¿No? ¿No hay dudas, comentarios? Bueno, pues bueno, hermanos, pues el día de hoy hasta aquí, gracias a Dios, hasta aquí nos permitió el día de hoy compartir y pues bueno, posterior a esto los invito a que sigamos constantemente leyendo. A veces, si nos damos cuenta, no solamente en el libro de los Salmos encontramos música, que los profetas o que ciertos siervos de Dios, escribieron, no solamente en los Salmos, ya estamos viendo que en el libro de Lamentaciones había música, que en el Éxodo había música, que en otras porciones de la Biblia, en Samuel, en otras partes, encontramos que la música ha estado presente ahí. En el Nuevo Testamento había música con la cita de Jesús cuando va y ora por esta niña que había fallecido y había cantores ahí, músicos. O sea que en todas partes de la Biblia está repleta, tiene un papel muy importante la música. Y no lo podemos pasar por desapercibido porque como lo vimos desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del hombre, la música ya existía y estaba presente allá en el reino de Dios, donde
a aquellos seres creados por Dios le han exaltado desde la eternidad y le seguirán cantando hasta la eternidad, exaltando. Entonces, ese don divino que Dios nos permite entender o practicarnos, de alguna forma nos ha revelado un poco de ese don que es la música, pues tenemos que dar gratitud en respuesta a lo que Dios hace en nuestras vidas. Pues hermanos, pues hasta aquí el día de hoy. Pues bueno, si no hay más que agregar, pues nuevamente vamos a hacer una oración para cerrar el estudio y pues quedamos invitados para el siguiente estudio del día lunes a las 8 de la noche. Pues bueno, vamos a hacer una oración y estaremos cerrando el estudio. Jehová, Dios de los cielos y de los ejércitos, gracias te damos, Padre, por esta oportunidad, por este día, por estos minutos, este tiempo que tú permites que nos reunamos entre los hermanos, entre la iglesia, para compartir, escudriñar tus palabras, para aprender más de ti, para leer y meditar en tu bendita palabra. Gracias te damos, Padre, por las enseñanzas, por tu gran amor, por tu compasión y tu misericordia y por revelarnos día a día tu palabra. Que estas palabras sean grabadas en nuestro corazón, que estas palabras las llevemos presentes, que estos textos y esos versículos meditemos de día y de noche en tu palabra para que hagamos conforme a tus preceptos y mandatos que has ordenado. Que sea de ayuda para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, que sea de ayuda y de gran conocimiento para cada uno de mis hermanos y que alcance a aquellos hermanos que hoy no pudieron conectarse, pero que nos ven por las redes sociales, que tenga igual un alcance y que meditemos todos en tu palabra, Padre, para hacer las cosas de la mejor manera posible, como tú lo demandas. Gracias te damos por la vida de cada uno de mis hermanos y te doy las gracias, Padre, por este espacio y la oportunidad que me das al compartir con mis hermanos de tu palabra. Estas cosas te pido creyendo y confiando en tu santo y bendito nombre. Amén. Pues bueno, hermanos, pues hasta aquí terminamos el día de hoy. Pues bueno, gracias, cuídense mucho, Dios les bendiga y seguimos constantes en esto de los estudios. Les invito a que lean hace dos estudios atrás les pedí que leyeran el libro de los cantos graduales o los salmos graduales. Y nos puedan compartir algo referente a eso que les pareció. Ahora les invito a que lean los 5 capítulos del libro de Lamentaciones, mediten en ellos, en estas elegías, en estos cantos escritos donde nos relatan la destrucción de Jerusalén, y mediten en ellos, en el libro de Lamentaciones, y si alguien dentro de 8 días quiere compartirnos qué les pareció estos capítulos del libro de Lamentaciones, adelante, con eso iniciaríamos el siguiente estudio. Pues bueno, hermanos, no me queda más que darles gracias y gracias a Dios y gracias a ustedes por su tiempo y pues por su participación. Dios les bendiga, nos estamos viendo el próximo lunes. Bendiciones. Amén, Dios les Dios le bendiga. bendiga, hermano. Que bendiga, hermano.